Bien chicos, vamos a comenzar con una pequeña clase, solamente para recordar algunas cosas que ustedes ya vieron tanto en la guía como en lo que alcanzamos a hacer de clase presencial. Recordando solamente que tenemos las potencias de i, ¿sí? Que vimos que cada vez que nosotros tenemos la letra i que respectiva al conjunto de los imaginarios, ¿sí? Tenemos que cada vez que tenemos las potencias i se van repitiendo en estas cuatro respuestas, ¿sí? Una que pasamos al i elevado a 4 y i elevado a 5 se va a repetir después la secuencia de esos cuatro resultados. Pero vamos a ver cómo calcular ahora o cómo resolver algunas operaciones para modo de repaso y también para que ustedes puedan ver y evaluar también su trabajo con respecto a las guías que hemos enviado junto con la profesora Carola. Veamos qué pasa entonces y recordemos primero cómo calcular algunas sumas y restas con elementos en i. Como estamos trabajando con elementos eh, que llevan letras y números, se trabaja tal como sería una operación con álgebra, en álgebra. ¿Sí? En este caso, como ambos son i, los podemos juntar y sumar fácilmente. 4 más 8 son 12. ¿12 qué? 12i. Esa es la parte simple de este asunto. Los números imaginarios se suman entre ellos sin ningún problema. ¿Cuándo hay una diferencia? Cuando hay que trabajar, por ejemplo, imaginarios y los números reales que componían el conjunto de los números complejos. ¿Ya? Pero operar números imaginarios, como ustedes lo ven acá, es tan simple como operar elementos eh, en álgebra. Menos 3i más 4i, sumamos, restamos según corresponde, me da 1i, que no se escribe el 1 obviamente, y eso me queda como i. Bien, esa parte es simple, esa parte ustedes ya sabían cómo hacerla, no era la parte más complicada de todo, ¿sí? Quizás recordar solamente un poco también qué tiene que ver con el tema de las potencias, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo determino cuánto es i elevado a 46? ¿Ya? Que lo vimos en una de las guías, pero voy a explicarlo aquí ahora para que les quede más claro. Lo que hacíamos siempre era poder llevar este 46 a una de estas cuatro respuestas. ¿Cómo? Dividiendo este 46 en 4. ¿Por qué en 4? Porque existen 4 respuestas posibles. ¿Sí? Se llaman los módulos o clases, en este caso clase 4. Lo que hacemos es decir, ¿cuánto es 46 dividido en 4? Y decimos, el 4 en el 4 cabe una vez. 1 por 4 son 4, sobran 0 y me quedan 6. El 4 en el 6 cabe una vez también y sobran 2. ¿Qué es lo que me importa aquí, chiquillos, a mí? No me importa el resultado que está acá, sino que me importa el resto. Ese resto quiere decir que i elevado a 46, que lo tengo aquí, un poquito más al lado, es lo mismo que decir i elevado a 2. Siempre me voy a fijar el resto, porque quiere decir que este proceso lo voy a repetir estas 4 veces, lo voy a repetir 46. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya no me quedan más veces para poder dar vuelta, o los loops que yo le decía en una de las guías. Entonces lo que vemos acá es que 46 o i elevado a 46 es lo mismo que decir i elevado a 2. ¿Y cuánto es i elevado a 2? Lo tenemos aquí al ladito. Eso es lo mismo que decir entonces i elevado a 2 es menos 1. Entonces, chiquillos, cuando nosotros tenemos cualquier potencia mayor a 3, lo que hacemos es dividir por 4. Obviamente si es 4 o 5, usted lo puede determinar con el resto que queda fácilmente. Pero cuando son elementos más grandes, números más grandes, basta con dividirlo en 4 y fijarse en el resto. El resultado no me importa, solamente quiere decir que yo voy a repetir este proceso 11 veces hasta llegar a esto. Eso quiere decir. Pero me interesa el resto. Entonces decir que i elevado a 46 es lo mismo que decir i elevado a 2. Esa es, chiquillos, la dinámica de este asunto. Bueno, los ruidos que ustedes escuchan, chiquillos, entenderán que estamos en vivo. Estoy grabando desde mi casa. Saludos de acá, bueno, no en mi casa en realidad, pero desde Rengo. Y nada, si mientras se escuche bien la grabación y se vea bien todo el video, todo bien. Bien, veamos otro ejemplo. Para ir avanzando y hacer un par de ejercicios más. Si tenemos, por ejemplo, ahora y cualquiera sea el número que acompañe, no me voy a fijar en eso ahora, y elevado a 103. Una vez más yo lo que voy a hacer va a ser dividir el 103
El 103 lo voy a dividir en 4 y me voy a fijar en el resto. El 4 en el 10 cabe 2 veces, 4 por 2 son 8, sobran 2. Si usted hace la resta mental, algunos se confunden con esta parte, me van a disculpar que lo explique. Algunos me preguntan por qué pongo ese menos ahí. Bueno, hay algunos que le enseñaron con la resta, otros con la resta mental. Es lo mismo, chiquillos. Dicen 4 por 2 son 8 y sobran 2. Bueno, ponen el 2 nomás. No es necesario que hagan toda la resta así. Con un tema práctico solamente yo lo pongo para que se entienda bien. Bajamos el siguiente. El 4 en el 23. 4 en el 23 cae 5 veces porque 4 por 5 son 20 y sobran 3. ¿Qué quiere decir entonces, chiquillos? Ese 3 que está ahí, ¿qué quiere decir? Que i elevado a 103 es lo mismo que decir i elevado a 3. Y eso es lo mismo que, ¿cuánto es i elevado a 3? Menos i. Menos i. Bien, y de esa forma, chiquillos, podemos determinar o calcular cuáles son las potencias de i de manera fácil. ¿Por qué es importante esto, chiquillos? Porque vamos a operar elementos complejos, en el conjunto de los números complejos. Y en los números complejos tenemos números, que es la parte simple, y también tenemos la i. Y la i la que me complica siempre porque hay que siempre llevarlo de una manera lineal que nosotros podamos ya resolver. O sea, no quiero que me aparezcan ningún i cuadrado, ni cubo, sino que me aparezcan estos números para yo poder después, si es posible, reducir. ¿Ok? Entonces veamos estas operaciones con i que yo les había prometido en el título. ¿Qué quiero decir ahora? Vamos a operar elementos en el conjunto de los números complejos. ¿Sí? Vamos a ver también con números complejos porque es la materia que estamos viendo, chiquillos. ¿Y qué es lo que era un número complejo? El número complejo estaba estaba compuesto por estaba compuesto por un elemento real y un elemento imaginario. ¿Sí? Y ahí hay forma de escribirlo, la forma binomial o la forma también canónica o la forma de par ordenado también, ¿sí? Todas representan lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy trabajando sobre el conjunto de los números complejos y tengo, por ejemplo, el par ordenado 4,2, eso implica que es la parte irreal es 4 más este 2 con la i. Siempre, siempre, siempre se representa este como la parte real y la parte imaginaria. ¿Sí? O sea que el 4 representa la parte real y este 2 representa la parte imaginaria. O sea que un número complejo está compuesto por un número real y un número imaginario, escrito de manera par ordenado o de esta forma que se llama binomial. ¿Sí? Es un binomio. Cualquiera de las dos es lo mismo. Puede aparecer en una guía o una prueba. Cualquiera de las dos y ustedes lo deben llevar dependiendo como les sea más fácil a ustedes. Pero para poder, por ejemplo, sumar, restar, multiplicar o dividir, este tipo de cosas, sí, vamos a ver la forma más práctica que les sea a ustedes más fácil para hacerlo. Yo no voy a exigir un método porque ahí depende de ustedes. Yo lo voy a enseñar de las dos formas y ustedes eligen cuál para ustedes es la más fácil o la mejor o la que les resulta a ustedes más rápido. Y que obviamente llegue a la respuesta correcta. Bien, tenemos entonces este número, el 4,2 o el 4 más 2i. ¿Cierto? ¿Qué pasaría si tuviéramos negativo, por ejemplo? Hacemos el mismo ejercicio, 4, menos 2, por ejemplo. ¿Sí? Eso sería, 4 más menos 2i. Eso se ve horrible. No puede existir esa forma de escribir con dos números. Siempre se escribe uno solo. Una manera formal de escribir estos números es con un solo signo. Pero aplicamos la regla de multiplicación de signos y decimos que más por menos es menos, o sea que haría como 4 menos 2i. En términos generales, chiquillos, se escribe siempre de esa forma. Que el a, b se representa como un a más bi. ¿Ya? En términos generales. ¿Por qué? Porque el más se puede ser reemplazado por menos cuando el b es negativo. No es que se reemplace, sino que hay un cálculo entre medio, pero sabemos inmediatamente que va con el signo negativo si es que tuviera negativa la b. En este caso está negativo, lo podemos escribir al tiro así. No hay por qué pasar por este paso, pero entender de que esto proviene de acá. ¿Sí? Entonces decir 4 menos 2 es 4 menos 2i. ¿Sí? A esta se le llama entonces la forma par ordenado y esta de binomio o binomial. Y los ejercicios que vamos a resolver, chiquillos, los vamos a hacer de esa misma manera. Entendiendo siempre que este representa un número real
y este un número imaginario. Por razones obvias no podemos juntar estos dos, porque este es un 4 y este es un 2i, tal como lo veíamos cuando ustedes analizaban en álgebra, que tenían las A, las B, las C, y ustedes juntaban las A con las A, las B con las B, las C con las C, y los números con los números. No pueden juntar estos dos elementos porque son de conjuntos o subconjuntos distintos. Así que eso va a quedar siempre separado y sería. O sea, escribir esto no es ningún desafío. Lo que es desafiante ahora va a ser la operación. Vamos a ver cómo operar entonces, ahora sí, elementos de los números complejos. Por ejemplo, digo yo quiero sumar 3,8 más 6,2. Tengo esa suma. Entendiendo que estamos trabajando sobre los números complejos, sabemos que esto es 3 más 8i y le estamos sumando, voy a hacer un paréntesis acá para que se diferencie, lo estamos sumando con un 6 más 2i. ¿Ok? Entonces, al tener esta operación, yo inmediatamente debo identificar que estoy frente a un cálculo cualquiera de reducción de términos semejantes. ¿Qué es lo que voy a juntar? Por un tema de orden, voy a juntar siempre números con números primero y luego letras con letras. ¿Por qué razón, chiquillos? Porque el par ordenado, de esta forma, se ordena siempre de manera real y luego imaginaria. Nosotros antes lo que hacíamos cuando veíamos la reducción de términos semejantes con letras, siempre juntábamos las letras primeros. En este caso, como estamos trabajando con un par ordenado, en el par ordenado siempre va primero el número real y luego el número imaginario. Entonces yo voy a juntar primero lo real con lo real y lo imaginario con lo imaginario. Entonces sería 3 más 6 más 8i más 2i. Si ustedes lo quieren calcular al tiro, lo pueden hacer también. Calculamos. 3 más 6 son 9, más 8 y 2 son 10. 10i. ¿Y eso cuánto daría? 9,10. Aquí está escrito de las dos maneras, chiquillos. De manera binomial, que es lo mismo como par ordenado. Entonces nosotros podríamos escribir acá que esto es 9,10. Algunos me pueden estar diciendo, pero profesor, ahí la hizo muy larga si bastaba con sumar aquí mismo. Bueno, también es una forma. Insisto, yo voy a enseñar las dos formas de hacerlo, pero ustedes van a elegir cuál les sea más fácil. Quizás la suma o la resta sea más simple de una manera y después la multiplicación o división sea más simple de otra. Bien, veamos entonces cómo sería hacerlo como par ordenado. Este mismo ejercicio para no complicar más, después vemos más ejercicios cómo hacerlo, si ustedes quieren, obviamente. En la guía que les enviamos había varios ejercicios. Esto es solamente para ir recordando y sacar algunas dudas. Ya, si hay dudas, por favor, chiquillos, también pueden hablar. Ahí van a ver unos horarios de atención en esta fase 3, en esta fase 9 que empezamos la semana pasada. Hay horarios nuevos. La carga material va a ser el día jueves para matemática y la atención para los alumnos va a ser el día martes. ¿Sí? Les voy a mandar, o su profesor les va a mandar los horarios para que ustedes los vean y yo voy a estar atendiendo de manera online cualquier duda que ustedes puedan tener acerca de las guías u otras cosas que estén haciendo. ¿Sí? Por ahora, chiquillos, nos mantenemos en este formato solamente por la plataforma y adjuntando algunas cosas que ustedes van a poder ver como este video en YouTube. Bien, chiquillos, sumamos acá. Ustedes pueden hacer el tiro A, pero esto yo lo puedo calcular inmediatamente. Sumar directamente acá el primero con el primero y el segundo con el segundo. Bueno, lo pueden hacer entonces así. También se puede hacer. Quedaría como 3 más 6, 8 más 2. Y eso da exactamente lo mismo que vimos antes. 9,10, que es lo mismo que decir 9 más 10 y. Todo depende de cómo esté preguntado o cómo esté el ejercicio propuesto. ¿Sí? En el caso que sean selección múltiple, en las pruebas estandarizadas, normalmente es así. Y también las pruebas que nosotros realizamos en el colegio, si es que volvemos al colegio algún día, lo que hacemos entonces es poner esa respuesta o esa, porque es la misma, no es para confundir, sino que para que ustedes aprendan a usar este lenguaje que es el mismo. ¿Ok? Veamos otro ejercicio de suma o de resta para que les quede claro cómo resolver este tipo de ejercicio. Normalmente empezamos siempre como par ordenado y después la respuesta la damos de manera binomial. Decimos entonces ahora, ¿cuánto será 3,7 menos
2,10, por ejemplo. Ahí tenemos otro ejercicio, ¿ya? Para dejarlo bien claro, chiquillos, ustedes lo van a hacer de la manera que les resulte más fácil. Yo lo voy a hacer de manera como par ordenado. Como estamos con un menos aquí delante, no podemos olvidar siempre la regla de signo, que hay que recordar y priorizar eso, ¿ya? Está todo positivo, así que no hay tanto problema aquí. Solamente escribimos 3 menos 2, 7 menos 10. En ese orden, obviamente, ¿sí? ¿Cuánto es 3 menos 2? 1. Y 7 menos 10, menos 3. ¿Qué quiere decir? Que eso es 1 menos 3i. Perfecto. Si ustedes esto lo escribían como par ordenado, la única salvedad que tienen que tomar ahí es que debe ir un paréntesis acá. O sea, quedaría como 3 más 7i menos, ahora en paréntesis, 2 más 10i, y ahí hacen los cambios que corresponden del signo, multiplicación, el de afuera multiplica los de adentro, y hacen todos los cambios, van a llegar a lo mismo, ¿ya? Si ustedes lo quieren hacer así, ni un problema. Bien, chicos, esta es la forma más corta de hacer sumas y restas con números complejos. Voy a ver ahora un par de ejemplos de multiplicación y vamos a cerrar, porque la división la vamos a dejar para una clase totalmente aparte, porque merece una explicación de cómo llegar a la división de números complejos, porque aquí hay que trabajar ahora con inverso y cosas así, y yo aquí los quiero ver. Esa es la materia más entretenida, y la explicación voy a ocupar como 3 pizarras de esta, pero va a ser, espero yo, bien clara, para que ustedes también puedan de cualquier manera expresarse. Lo más importante es que el conocimiento ustedes lo absorban y después lo puedan también manifestar, no solamente guardarlo en la cabecita. Veamos caso ahora, o un caso 1 o 2 de multiplicación. Y aquí sí, chiquillos, que voy a tener, porque quiero explicar de las dos maneras para que no hayan confusiones, ya que estamos trabajando ahora con elementos binomiales. No es tan simple como llegar y multiplicar. Si tenemos, por ejemplo, 2,4 por 5,8, ¿ya? Para trabajar este tipo de multiplicación, chiquillos, hay una forma general de escribirlo. Yo lo voy a mostrar como un ejemplo y después voy a dar la forma general. Y al final voy a dejar aquí expresado todas las fórmulas que ustedes pueden tener para calcular. Cuando nosotros queremos calcular esto, chiquillos, recordemos que estamos frente a un par ordenado que representa una escritura binomial. Esto es lo mismo que decir 2 más 4i por 5 más 8i. Eso quiere decir, chiquillos, que estamos multiplicando dos elementos que son binomios, ¿sí? Y los binomios tienen un cálculo especial, que era ¿cuál? El primero con el primero, el primero con el segundo con el primero y segundo con el segundo. ¿Ya? De esa forma, chiquillos, deben calcular este tipo de ejercicio, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? Sería, escribiéndolo siempre con paréntesis para que no nos olvidemos bien, o sea, para que no nos olvidemos de cómo hacerlo bien, sería el primero por el primero, 2 por 5. Lo voy a dejar escrito, ¿ya? 2 por 5. Más, según corresponda, 2 por 8i. 2 por 8i. Más, nuevamente, 4i por 5. 4i por 5. Más, una vez, 4i por 8i. 4i por 8i. Ya. Se ve monstruosa esta cuestión, así que vamos a reducirlo un poquito. Siempre que se pueda reducir, hay que hacerlo. ¿Ok? Sería entonces 2 por 5, 10, más 2 por 8i, podemos multiplicar, 8 por 2 son 16i, más 4i por 5, 4 por 5 son 20i, y aquí es la única diferencia, o lo nuevo que vamos a ver, que sería 4 por 8, 32i por i. ¿Cuánto es i por i? Sí, es i cuadrado. Perfecto, muy bien. Pero recordemos que nosotros vimos anteriormente que i cuadrado era menos 1. ¿Por qué lo vamos a escribir así? Porque como queremos reducir, queremos llegar a un resultado pequeñito, ese i cuadrado me estorba. Así que lo que hacemos solamente es determinar o reemplazar ese i cuadrado, porque corresponde ahí que es el menos 1.
Entonces, ¿cómo quedaría eso, chiquillos? Vamos a esa parte aquí. ¿Cómo quedaría? El 10 se mantiene sin problemas. 10 más 16 más 20 son 36i. Eso se llama reducción de términos semejantes. Que está ahí. Y ahora 32 por i cuadrado, que es menos 1. Más 32 por menos 1. Que lo voy a escribir aquí con rojito para que se destaque un poquito, para que entendamos la diferencia, por el menos 1. ¿De dónde apareció este menos 1? De acá, no lo olvidemos. Ese que está ahí es el menos 1. El i cuadrado es el menos 1. Sigo calculando. 10 más 36i menos 32. Y para terminar, ¿qué hacemos entonces ahora? 10 menos 32, que serían menos 22 más 36i. Y que es lo mismo decir menos 22,36. Aquí sí que hay un poquito más de trabajo. Aquí sí que hay que analizar bien lo que estamos haciendo, parar y pensar. Si ustedes lo tienen claro, por favor me disculpan. Lo explico bien nomás para que no haya ninguna duda. Y ojalá que ustedes también lo hayan entendido de esa manera. Esa es la forma correcta de resolver, y la forma más larga, creo yo, de resolver una multiplicación en el conjunto de los números complejos. De manera, en este caso lo vi solamente como de manera binomial, ¿ya? Pero hay una forma también de hacerlo como par ordenado. De esa forma, chiquillos, hacemos una multiplicación, ¿ya? Pero chiquillos, una vez que uno hace 10, 20, 100 ejercicios de esto, ahí uno encuentra una relación, ¿ya? Y así también, como existen las fórmulas, como el cuadrado binomio, el cubo binomio, también existe una generalización de este tipo de ejercicios. ¿Por qué existe, chiquillos? Porque si ustedes lo escriben de la siguiente manera, si ustedes quieren ver de manera general y después se quieren aprender la fórmula para no tener que hacer tanto cálculo, también lo pueden hacer de manera general. Si ustedes tienen A, B por C, D, ustedes saben que esto proviene de un A más BI por C más DI. Y de esta forma, chiquillos, cualquiera sea el A, B, C, D, ustedes saben al tiro, chiquillos, para todo A, B, C, D, que está en los números reales, ¿sí? Cada uno de esos elementos está en los números reales, ¿sí? Ahora, ese es un complejo y este es un imaginario, pero los números son reales. Cualquiera sea su valor, entendemos que si nosotros calculamos acá, obtenemos una fórmula general, que es A por C más A por D y más BI por C más B por D y cuadrado. B por D y por I y cuadrado. Si reducimos un poquito esto aquí, tenemos que esto es A por C más AD, con paréntesis acá, chiquillos, AD más BC, y todo eso con I. ¿Por qué razón? Porque factorizamos por I. El AD y el BC tienen la I, entonces factorizamos. ¿Y por qué no factorizamos acá? Porque sabemos que eso es un menos. ¿Por qué? Porque el I cuadrado es menos 1, o sea, B por D. Así, chiquillos, podemos generalizar de la siguiente manera. Para calcular esto vamos a tener un AC menos BD, BD dije, más AD más BCI. Pero ahí se ve un poquito incluso más largo que el anterior. Bueno, reducimos entonces y decimos que esa multiplicación se puede escribir como AC menos BD, AD más BC. Pero, queda un poquito más pequeño así, ¿o no?
En términos generales, chiquillos, cualquiera sea la multiplicación en números complejos, tenemos una generalización, que es esa. AC por BD, AC, BD, AD, BC. Eso que está aquí. Si ustedes esto lo llevan a números o al ejemplo anterior, como lo vamos a ver ahora, efectivamente se puede sacar más fácil. Miren, voy a borrar aquí en medio. Ustedes después lo pueden pausar y ver todo el ejemplo si quieren. Sin borrar eso, vamos a ver un ejemplo con números y se van a dar cuenta que probablemente si ustedes aplican y recuerden esta fórmula, van a poder hacerlo un poquito más rápido. Un ejemplo. 3, 4, 2, 5. Los quiero multiplicar. Estamos multiplicando, ¿cierto? Ahí. Y decimos, si el resultado es, si ese es A, ese es B, ese es C y ese es D, y ese mi resultado sería A por C, o sea, 3 por 2, menos BD, 4 por 5, coma, AD, 3 por 5, más 4 por 2, que sería el BC. 4 por 2. Y decimos que eso es 6 menos 20, 15 más 8. Y como resultado, menos 14, 23. De esa forma, jóvenes, podemos hacerlo un poquito más fácil sin tanto cálculo o sin equivocarse. Solamente conociendo, recordando y aplicando esta fórmula. Si ustedes lo quieren ver así, chiquillos, miren. AC, ¿qué es lo que es AC? Primero por el primero. BD, segundo por el segundo. O sea, es el primero por el primero menos el segundo por el segundo. Y después, AD, A por D, que son los extremos, más BC, que son los medios. BC, que son los medios. Es una forma de verlo. El primero por el primero, menos el segundo por el segundo, coma, los extremos, el primero por el segundo del otro lado, y después el segundo por el primero, con un más. Esa también es una forma de recordarlo, si ustedes quieren verlo así, chiquillos, y esa fórmula sirve para multiplicar números complejos. Bien, jóvenes, con la guía que ustedes hicieron, si es que no tienen más ejercicios, yo les puedo subir más ejercicios, aunque ya se empiecen a repetir probablemente los ejercicios, pero es una forma de poder calcular lo que hasta ahora es un poquito más complicado, pero solamente cálculo, chiquillos, una vez más, insisto, solamente un tema de cálculo, es álgebra. La comprensión única es recordar esto que está acá y luego hacer ejercicios. Eso, jóvenes, ¿sí? Veamos un caso más, también de reducción, para que cerremos este ciclo de los números complejos e imaginarios. Y en un siguiente video yo les voy a mostrar cómo hacer o cómo determinar y cómo también deducir la división de números complejos. Veamos ahora algunos ejercicios combinados donde ustedes tienen que aplicar lo que estaba allá de los números de las potencias de y. Ideal, chiquillos, que ustedes tengan esta información en sus cuadernos para que la puedan ir recordando, no tengan que estar viendo el video a cada rato, sino que también estos cuadros, estos términos generales, ustedes también los puedan guardar en su cuaderno, tenerlo ahí para que cuando hagan los ejercicios los tengan a la vista, ¿sí? Sin tener que necesariamente ver el video o andar viendo pantallazo o cosas así. Si ustedes lo quieren hacer así, es ideal, ¿ya? Ahora si lo imprime y después le pegan el cuaderno también, pero ahí vean ustedes la forma que les resulte más fácil. ¿Qué pasa, chiquillos, cuando yo tengo ejercicios combinados de reducción en los cuales no tengo necesariamente multiplicación, sino más bien trabajar con la i, que era lo que yo quería llegar también, que nos desvía un poquito, pero es siempre útil? Tenemos, por ejemplo, si la reducción de 4i más 6 más 8i menos 4 menos 6 más 9i. ¿Ya? Ya, ahí está fácil. Pero lo que me interesa es qué pasa cuando tenemos potencias, ¿no? 9,
15, por ejemplo. Y 19. Ya, ahí se complica un poquito más la cosa. Bueno, reducción simple. Los números con números, S con S, con este que está acá. ¿Sí? Para ello, primero, si ustedes quieren, pueden aquí escribir el negativo que cambia el signo de todo lo que está allá y determinar cuáles son cada una de esas potencias. ¿Cuánto es I elevado a 19? Recordemos, lo que podemos hacer es aplicar la tabla del 4 y decir 4, 8, 12, 16, 20. Me paso con esa, así que sería por 4 nomás. 4 por 4 son 16, 16 a 19 son 3. Entonces eso es un I elevado a 3. ¿No? Más 6 más 8 I elevado a 9. 4, 8. Ahí, después ya me paso, así que son 2 veces. Y de 8 a 9 hay 1. Entonces es un I elevado a 1. Bien. Menos 4, menos 6, menos 9 I elevado a 15. Y otra vez. 4, 8, 12. Si el siguiente me paso, con 16 me paso, y que son 12 nomás. De 12 a 15 hay 3. Un I elevado a 3. Y ahora reemplazo según corresponda. El I elevado a 3 es menos I. O sea, sería menos 4i. Porque sería menos i por 4, menos 4i, más 6, más 8, i elevado a 1 es i. 8 elevado a, o sea, 8 por i. Menos 4, menos 6, menos i elevado a 3, que es menos i, por 9 sería 9 por menos i, sería más 9i. Y ahora sí puedo reducir número con número. ¿Cuánto daría eso? 6 menos 4 menos 6. Podemos cancelar los 6 si ustedes quieren verlo así. Me queda menos 4. Menos 4. Y acá tenemos 4 negativo, 8 y 9 positivo. O sea, sería menos 4 más 8 son 4. 4 más 9, 13, ¿no? Más 13. Eso es un ejercicio, chiquillos, de reducción, donde ustedes tienen que aplicar también las potencias de i, cualquiera sea las potencias. También puede ser con fracciones, ¿sí? Pueden factorizar, pero por ahora tenemos ejercicios como eso. Si hay algún tipo de factorización, solamente hay que llevarlo siempre a que las potencias queden de esa manera. Cualquiera sea la potencia de i, ustedes la deben llevar al 1, menos, al 1, al i, al menos 1 o al menos i. Siempre van a poder obtener eso, siempre van a poder reducir y según corresponde, chiquillos, ahí juntar después los términos semejantes. Bien, jóvenes, hasta aquí la clase. Un gusto poder hacerlo y mantener esta dinámica, chiquillos. Cualquier duda por los canales oficiales, con los correos o el día martes voy a estar conectado a la plataforma para que podamos conversar. Hay horarios y de atención, se los vamos a enviar como les decía antes y eso, lo estaré esperando, chiquillos. Éxito.